Mi tío Gonzalo ha vivido toda su vida en su pueblo natal llamado Junco, en el estado de Zacatecas, México. Mi padre también nació ahí, pero se fue hace años buscando otras oportunidades. En cambio, mi tío siempre ha preferido quedarse en la tranquilidad del campo, rodeado de lo que conoce y en paz. Sin embargo, él mismo ha admitido que, de vez en cuando, en su pueblo ocurren cosas muy extrañas. La última vez que fui a visitarlo, me contó algo que todavía me pone la piel de gallina. Me dijo que ocurrió hace unos 20 años cuando él aún era soltero. Vivía cerca de la casa de mis abuelos, en el mismo terreno, aunque algo apartado, como a unos 100 metros. Mis abuelos tienen una buena extensión de tierra, y le habían dado una parte para que construyera su casa. Una tarde, al volver del trabajo, se topó con una mujer mayor que nunca había visto en el pueblo. Ella lo saludó amablemente y luego destapó un canasto que traía consigo. Dentro había varios gatitos recién nacidos. Le dijo que su gata había tenido demasiados crías y que no podía quedarse con todos, así que los estaba regalando. Mi tío, aunque siempre ha tenido perros, pensó que un gato le sería útil para espantar roedores o serpientes que a veces se acercaban demasiado a la casa. Así que, sin pensarlo mucho, eligió uno. Era blanco con negro, muy bonito. Apenas lo tomó en brazos, el gatito se aferró a él como si ya lo conociera. La anciana sonrió y le dijo: «Ese animalito te escogió a ti. Solo espero que lo cuides bien». Mi tío le agradeció y le preguntó de dónde venía, pero ella solo respondió que venía de lejos, regalando gatos por el camino. Luego se alejó, repartiendo los demás gatitos en el pueblo. Esa misma noche, mi tío le dio al gato un poco de leche y un trozo de pan mojado. Le preparó una esquina de la casa para que durmiera, mientras pensaba qué nombre ponerle. Terminó su cena, hizo sus rutinas y se fue a dormir. Eran cerca de las 11 de la noche cuando escuchó un disparo a lo lejos. Se levantó, se asomó por la ventana, pero no vio nada. Todo estaba oscuro y silencioso. Estaba a punto de regresar a la cama cuando sintió un dolor punzante en la pierna. Al mirar hacia abajo, vio que lo mordía un animal, muy parecido a un gato, pero con 3 colas, dientes afilados y garras como navajas. De una patada logró quitárselo de encima. El animal salió volando y se estrelló contra la pared. Rápidamente encendió la luz. Y entonces lo vio bien. Era el mismo gatito que había traído a casa, pero ya no era el mismo. Había crecido en cuestión de horas, alcanzando el tamaño de un gato adulto. No solo eso, su cuerpo estaba deformado. Tenía 3 colas. Su hocico parecía el de un perro, y sus garras eran como cuchillas. El gato saltó nuevamente sobre él. Mi tío intentó defenderse, pero la criatura tenía una fuerza monstruosa. Tomó un cuchillo y trató de herirlo, pero su piel era dura como cuero seco. En medio de la lucha, sintió otra mordida que casi le llegó al hueso. En ese instante, supo que, si no hacía algo, iba a morir. Desesperado, sacó su arma de un cajón y le disparó. El gato cayó al piso, inerte. Sin perder tiempo, lo tomó con una pala, salió al patio y lo enterró. Temía que esa cosa pudiera revivir. Al día siguiente fue a contarle todo a mis abuelos, pero lo que más lo sorprendió fue que ellos le confesaron que les había pasado lo mismo. Una anciana les había regalado un gato que por la noche se transformó en una bestia de 3 colas. Y no, solo ellos. Varios vecinos contaron la misma historia. Todos los gatos regalados por esa mujer actuaron igual. Nadie supo nunca qué eran exactamente esas criaturas. Algunos decían que eran demonios, otros que eran nahuales, pero todos coincidían en una cosa. Aquella anciana
era una bruja, y lo que trajo al pueblo fue pura maldad. Yo tenía 17 años cuando mi papá me mandó a trabajar con mi tío Abel a su rancho perdido en los cerros de Zacatecas. Lo hizo porque había reprobado el semestre, me peleaba en la escuela y ya no me aguantaba. Decía que necesitaba hombrearme, que solo el trabajo duro y la soledad del campo me iban a enderezar. El rancho estaba lejos de todo. 2 horas por terracería desde la carretera más cercana. Nada de señal, ni tele, ni vecinos. Solo vacas, monte y silencio. Mi tío vivía solo en una casa vieja de tejas y paredes de adobe que crujían por las noches. Era un hombre seco, de pocas palabras. En los primeros días no me habló casi nada, solo me daba órdenes, que el corral, que el agua, que revisar cercas. Pero una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas duras, me soltó algo raro. Si algún día sales y ves gente por la brecha del nopal, no te acerques. Y si escuchas que alguien grita tu nombre desde el monte, no contestes. Yo me le quedé viendo, esperando que riera o dijera que era broma. Pero solo bajó la mirada y siguió comiendo. Me lo tomé como una advertencia vieja de esas que se heredan entre generaciones, como cuentos de espantos para asustar a los jóvenes. Pero la forma en que lo dijo no se me olvidó. Pasaron 2 semanas. Me acostumbré a la rutina. Levantarme con el frío que partía los huesos, sacar las vacas, reparar lo que se rompía, cortar leña. Por las noches, el silencio allá era tan denso que sentías que te tragaba. Y las estrellas, como cuchillas. Una noche, como a las 3 de la mañana, escuché algo. No un ruido fuerte, sino un murmullo, como de muchas voces hablando al mismo tiempo. Me levanté, salí con la lámpara y vi algo que no se me va a olvidar nunca. Por la brecha del nopal, un caminito estrecho bordeado de nopaleras, al sur del rancho, había luces. No eléctricas, antorchas. Gente caminando despacio. Vi sombras de 3, quizá 4 personas. Y detrás de ellos, una figura más pequeña, tambaleante. Iban como en procesión. Me escondí detrás del bebedero de los animales. Desde ahí vi cómo se detenían en una parte baja del cerro. Cavaron. Uno se quedó de pie, con una pala, y los otros amarraron al que iba atrás. Era un hombre. Lo tenían hincado, con una bolsa negra en la cabeza. Uno sacó una cuerda, otro empezó a rezar. No como cura, sino como si repitiera una fórmula. Y entonces el del mazo levantó el brazo y no lo vi caer. Cerré los ojos. El golpe fue sordo, como cuando cae un costal lleno de carne. No grité. No me moví. Sentí cómo se me endurecieron las piernas. Cuando abrí los ojos, ya lo estaban enterrando. Me regresé arrastrándome entre la tierra. No dormí nada. Al amanecer, salí con los animales como si nada. La brecha del nopal se veía igual, vacía, silenciosa, tranquila. Ni rastro de sangre, ni pisadas, como si lo hubiera soñado. Pero no lo soñé. Días después, mi tío me dijo que ya me podía regresar a casa, que ya había ayudado bastante. Nunca explicó por qué. Antes de irme me llevó a la orilla del rancho justo donde empieza la brecha. Me miró a los ojos por primera vez con seriedad. Lo que viste, si es que viste algo, guárdatelo. Aquí hay cosas que no se dicen. No es tu mundo. No vuelvas. Nunca volví. Y hasta el día de hoy, si escucho pasos en el monte o alguien grita mi nombre en la oscuridad, me quedo callado. Porque hay cosas que no son fantasmas. Son peores. Yo no quería volver. Pero cuando murió mi abuelo me tocó regresar al rancho El Magueyal para hacerme cargo de los papeles, la tierra, los animales. Habían pasado más de 10 años desde que me fui a la ciudad.
Pensé que lo había dejado todo atrás. Los silencios incómodos, las historias que nadie contaba completas, y sobre todo, las 3 cruces. Estaban clavadas en la cima del cerro que vigilaba el rancho, viejas, torcidas, podridas por el tiempo. Nadie en el pueblo sabía quién las había puesto, o si sabían, no hablaban. De niño, me decían que era por respeto, pero yo recordaba otras cosas. Recordaba haberlas visto desde el corral, una noche, con algo raro al pie de una de ellas, un bulto, un cuerpo. Mi abuelo dijo que era una vaca muerta, pero tenía forma humana y sangre. Ahora, de adulto, el rancho me parecía más pequeño, pero igual de inquietante. Me instalé por una semana. Revisé escrituras, hablé con el notario, fui al ejido. Todo normal, hasta que la segunda noche escuché ruidos afuera, ramas que se partían, pasos en la maleza. Agarré la escopeta del abuelo, oxidada pero cargada, y salí. Nada. Pero en la mañana encontré algo que me heló la sangre. Una piedra grande al pie de la casa. Sobre ella, una mano de vaca, cortada, fresca, sin explicación. Fui al pueblo a buscar a Tacho, el viejo que cuidaba el rancho cuando el abuelo enfermó. Lo encontré tomando en la plaza. ¿Tú dejaste eso?, le pregunté directo. Tacho bajó la cabeza. Es que ya es 21, patrón, me dijo sin levantar la vista. ¿Y eso qué tiene? Es Día de las Cruces. Esa noche subí. Tenía que saber qué había allá arriba. Me llevé una lámpara, la escopeta, y 2 perros que habían quedado en el rancho. La subida era empinada y el aire olía raro, como a cobre, a sangre seca. Las cruces estaban ahí, igual que siempre, pero el terreno alrededor estaba removido, como si alguien hubiera cavado. Al acercarme, vi marcas, uñas, como si alguien hubiera rascado desde dentro. Uno de los perros empezó a gruñir, el otro chilló y salió corriendo. Y entonces escuché una voz. No era fantasma, era humana, un susurro. Aquí los dejaron, enterrados vivos. Me di la vuelta, apunté con la escopeta. Nadie, solo viento. Pero entonces vi los nombres, tallados en las cruces. Santos, Damián, Pedro. Recordé esas palabras. Eran los 3 muchachos que se habían robado unas reses de mi abuelo cuando yo era niño. Nunca los encontraron. El abuelo siempre dijo que se los había tragado el monte. No fue el monte. Bajé corriendo. A los 2 días me fui. Vendí el rancho, las tierras, todo. Pero me quedé con algo que no me deja en paz. Un cuaderno viejo del abuelo. Lo encontré debajo de una tabla suelta en el piso de su cuarto. Solo decía una frase repetida, como escrita con rabia. No hablar, no hablar, no hablar. Desde entonces, sueño con tierra. Tierra cayendo sobre mi cara, sobre mi pecho, hasta que no puedo respirar. Y a veces, juro que escucho uñas rascando bajo el piso. San Luis Potosí, 2012. Mi nombre es Julián, y durante un tiempo trabajé como jornalero en un rancho llamado El Durazno, cerca de Villa de Guadalupe. Era una tierra seca, dura, llena de nopaleras y sol inclemente, pero el patrón pagaba puntual, y en esa zona, eso valía oro. Nos levantábamos antes del alba y caminábamos entre nopales armados con guantes de carnaza y cubetas oxidadas. La rutina era simple: cosechar lo más tierno, cargarlo en costales y dejarlo en la pequeña bodega para su venta en el mercado del pueblo. Yo había llegado al rancho escapando de problemas familiares en Matehuala. No era muy hablador, pero los otros jornaleros tampoco lo eran. Todos teníamos esa mirada seca de los que han visto más de lo que quisieran y aprendido a callarlo. Solo el viejo Catarino rompía el silencio de vez en cuando, mascando tabaco y murmurando historias de tiempos más duros.
Una tarde, mientras descansábamos bajo una sombra escasa, Catarino señaló un montículo de nopales más allá del terreno habitual. Allá atrás está el cerro del nopal recargado. No más no vayan. ¿Y eso por qué?, pregunté sin pensar, más por curiosidad que por desafío. Catarino escupió hacia un lado y se limpió la boca con el dorso de la mano. ¿Por qué no? Días después, la curiosidad me picaba como espina de tuna. Nadie mencionaba ese lugar, pero se notaba que todos lo evitaban, como si el simple hecho de mirar hacia allá trajera algo raro. Hasta los perros del rancho daban la vuelta cuando se acercaban. Yo pensaba que serían puras supersticiones, pero un domingo, con el rancho en silencio, me animé. Caminé hacia el cerro con una cubeta vacía, fingiendo que iba a explorar. Al llegar, entendí por qué lo llamaban así. En la cima había un enorme nopal, de más de 2 metros, completamente recargado sobre una roca inclinada, como si lo hubiera empujado el viento o el tiempo. El lugar estaba seco, más seco que el resto del rancho. Ni un pájaro, ni un grillo. Sentí un zumbido en los oídos, como si el silencio me apretara el cráneo. Me acerqué al nopal. Tenía tunas negras, podridas, ninguna buena para cosecha. Cuando me agaché para revisar la base noté algo raro. Había huellas recientes en la tierra, pero no eran normales. Eran marcas como de pies descalzos, pero delgados, deformes, como si alguien hubiera caminado con los dedos doblados hacia adentro. De pronto, una ráfaga de viento me heló la nuca. Sentí que alguien me observaba. Me levanté y giré. Nada. Volví al rancho sin decir nada. Esa noche no pude dormir. Soñé con ese nopal. En el sueño, alguien me hablaba desde detrás del tronco. Su voz era apenas un susurro, como de hojas secas. «Ya vienes». Desperté sudando. La voz me había seguido al despertar. No en el oído, sino en el pecho. Como un peso, como una promesa. Intenté ignorarlo, pero cada día la necesidad de volver era más fuerte. Como una adicción, como si el cerro me hubiera marcado. Finalmente, una tarde, cuando todos dormían la siesta, volví. Esta vez el camino me pareció más corto, como si el cerro se hubiera acercado. Subí y me arrodillé frente al nopal. Las huellas estaban ahí otra vez, pero ahora más profundas. Alguien había estado escarbando en la base. Saqué una navaja y removí la tierra con cuidado. A unos 20 centímetros encontré una bolsa negra, de esas que usan los narcos para enterrar cosas. La desaté. Dentro había restos óseos, pequeños, humanos, y junto a ellos, una placa de policía oxidada. Me paralicé. Sentí que alguien respiraba detrás de mí. Al voltear, no vi a nadie, pero el viento había cesado. Todo estaba inmóvil. El calor, insoportable. El sol, más bajo de lo normal, como si el día se hubiera estancado. No recuerdo cómo bajé del cerro. Solo que esa noche me fui del rancho. No recogí mis cosas. Solo tomé la bicicleta y pedaleé sin mirar atrás. Días después, supe por la radio local que habían encontrado restos humanos en el cerro del Nopal recargado. Dijeron que era de un agente desaparecido en 2006, involucrado en una investigación de desapariciones forzadas. El rancho fue clausurado y Catarino nunca apareció. Desde entonces, cada vez que veo un nopal recargado, cambio de camino. No porque crea en fantasmas, sino porque sé que hay lugares donde el horror no necesita espectros. Solo necesita silencio, tierra suelta y gente dispuesta a escarbar.